Excelentísimos, muchísimos señores, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a este acto de la presentación del libro 22 derrotas navales británicas de Víctor San Juan y editado por la editorial Navalmil. Para el órgano de Historia y Cultura Naval es un honor presentar en este foro el libro de la editorial, un libro de la editorial Navalmil. Primero por el honor que nos hace el editor de concedernos este privilegio y compensar de alguna manera el cariño, el amor y la pasión que él siente por la historia y la cultura naval y la labor que hace como benefactor de todo el órgano de historia, cultura naval y defensor de la Armada. Les voy a presentar a ustedes a tres auténticas figuras de la historia y de la cultura naval. Creo que podríamos elegir mejor plantel quizá, pero este es un plantel que les puedo asegurar que es excepcional. Y ya de entrada les aseguro que van a pasar una tarde entretenida, divertida y que no se van a aburrir con la calidad de las presentaciones que van a escuchar ustedes. Yo, la peor es la mía y por eso me voy a callar enseguida y voy a dar paso a los señores ponentes que van a intervenir. Primero, presentando la editorial, le voy a dar la palabra a la editorial, al editor, después al capitán de navío Giner, que va a presentar el libro, y por último a Víctor San Juan, que va a hablar de su libro, lógicamente. Pero a mí me gustaría, antes de nada, tener unas palabras sobre ellos para, a modo de presentación, decirles, resaltar sobre todo el carácter naval de cada uno de los ponentes y el explicarles por qué, en la medida que yo he podido, pues los he seleccionado para que intervengan en este acto. El editor, Alejandro Klecker, es licenciado en Ciencias Políticas y es doctor en Economía, pero no es por esto por lo que está aquí, como les decía antes, sino porque es un enamorado de la Armada y un defensor y benefactor de la historia y de la cultura naval. Es presidente de la Junta de Benefactores de la Fundación Museo Naval y es un activista de esta historia de la defensa y de la promoción y difusión de la historia y de la cultura naval. Siempre que la Armada y siempre que el órgano de historia y cultura naval y yo como director he necesitado echar una mano de alguien o que alguien me echara una mano para tener un contacto con el mundo exterior, cuando he acudido a Alejandro, la verdad es que desde el primer momento he tenido todo su apoyo y su comprensión para ayudarme en todo lo que quería. Además hay que destacar que él ha empeñado su patrimonio personal en crear esta editorial y difundir los temas navales con ella, y hasta ahora está teniendo un gran éxito de lo que todos creo que debemos congratularnos. Alejandro, muchísimas gracias, te doy en público por todo el mérito que tienes en la difusión de la historia y la cultura naval. El segundo ponente que van a escuchar ustedes es un capitán de navío retirado de la Armada con más de 46 años de servicio, que es comandante de submarinos, diplomado en guerra naval, ha mandado una fragata, ha mandado un transporte de ataque, pero tampoco está aquí por esos méritos, está aquí porque es un profundo conocedor de la historia y de la cultura naval y es otro profundo conocedor también del Museo Naval, haciendo de guía para personalidades en el museo, y desde luego ninguna de ellas queda insatisfecha después de la visita. Lo mismo le da hacerla en inglés que en castellano y se maneja perfectamente en este tema. Posee una extraordinaria inteligencia y una gran facilidad de palabra. Por tanto, está garantizado que la presentación del libro va a ser extraordinariamente rica en palabras y amena en su contenido. Por último, el autor del libro, Víctor San Juan Sánchez, creo que no necesita presentación. He leído por encima su currículum, tiene 45 escritos, todos ellos relacionados con temas navales o con la vida marítima. Ha publicado 15 obras entre ensayos y novelas
es un profundo enamorado de la mar. Yo le he escuchado hablando ya de algunas de las presentaciones de sus libros y también tengo que decirle que me ha cautivado por el tema, la forma en que trata todos los temas navales y el cariño que tiene también a la historia y a la cultura naval. Como les digo, estoy convencido de que van a pasar un rato y una tarde muy amena y yo por eso me voy a callar y voy a dar paso al editor, Alejandro Klecker, que va a hablar de su editorial y de lo que él considera oportuno acerca de la obra. Antes de terminar, por último, les quiero decir que esta emisión, este acto se va a grabar en podcast y va a ser emitido por internet en el momento que esté editado a aquellos radiodifusores que quieran escucharlo. Cada vez las emisiones en podcast que hacemos en el órgano de Historia y Cultura Naval tienen más éxito, pero tengo obligación de decírselo porque las intervenciones, por la Ley de Protección de Datos, les siento obligado a que ustedes sepan, si hacen intervenciones, que van a ser grabados. Y sin más, pues tiene la palabra Alejandro Klecker, cuando quieras. Muchas gracias, almirante, por tus merecidas palabras. Almirantes, capitanes de navío, coroneles, señores y señoras, en primer lugar, muchas gracias por tener la oportunidad de presentar este libro en el órgano de Historia y Cultura Naval, al cual además me honro en pertenecer como oficial reservista. Como editor de Ediciones Naval me satisface presentar este, no sé cuánto es ya el número tuyo, Víctor, de libro, escrito con la intención de dar a conocer una serie de hechos históricos que tienen como punto común un largo número de derrotas británicas, bien a manos españolas, algunas bastante desconocidas por el público en general, de las que luego hablaremos, bien holandesas, francesas, japonesas y otras más revisadas ahora por Víctor desde las últimas publicaciones, muchas de ellas que son prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial sin que se hayan actualizado más bibliografía. Nos consta que había un hueco en la bibliografía española sobre este tema y creo, por lo que hemos visto, que tampoco hay un libro en edición inglesa que recoja de esta manera sistemática y ordenada toda esta serie de aconteceres de la Royal Navy. Así que, en primer lugar, mi enhorabuena a Víctor por esta magnífica iniciativa. Sí quiero decir que el libro, que tiene un título muy comercial, y por lo que creo que muchos de ustedes estarán aquí, está escrito desde un profundo respeto a la Royal Navy y a sus dotaciones. Siempre que es un ejemplo de acometividad, defensa de su nación, a menudo especialmente en el siglo XX, como veremos en el libro, con la desesperación de jugarse su supervivencia como nación. Por ello no encontrarán en el libro un ánimo de revancha, ira o vengativo. Hoy Reino Unido es un aliado nuestro en la OTAN y aunque nuestro desencuentro es total con el tema de Gibraltar, también es cierto que en este momento preciso nos une una lucha común frente a la barbarie que nos quiere devolver a los lugares más oscuros de la historia. 22 derrotas bien relatadas, con la fina ironía de Víctor. Iremos viendo pasar casi 700 años de historia de forma amena, objetiva y sobre todo documentada. Estoy seguro que en el debate que proponemos a continuación surgirán muchas preguntas, pero les ruego que eviten las exposiciones personales o los monólogos y se centren en aquellas dudas que estoy seguro el capitán de navío Pedro Giner, el almirante y sobre todo el autor resolverán acertadamente. Yo no puedo terminar, como es mi costumbre en este salón de actos cada vez que me invitan, sin rendir tributo a los 2086 marinos españoles que en 25 buques hoy, en mares y tierras, muy lejanos algunos de ellos, cumplen sus misiones lejos de sus casas, de sus amigos, de sus quehaceres y aquí, desde luego, que sepan que tienen nuestro reconocimiento. En cuanto a lo que comentaba del debate, bueno, yo creo que surgen tantas cosas de dos armadas con tanta historia que intentar limitar el debate por mi parte sería una temeridad, pero sí que me gustaría que no nos fuéramos esta tarde sin tocar temas que a los que nos enamora la historia naval pues siempre nos han llamado la atención. En primer lugar, si hay aportaciones mutuas de la Royal Navy y de la Armada Española a través de la historia, más allá del uso de la coca, que es por lo que todo el mundo suele reconocer la historia de las armadas. La logística en los imperios. Son dos imperios distintos,
muy diferentes en el tiempo, pero con la misma problemática, la distancia. Tenemos que ver qué diferencias, qué semejanzas, los logros y errores de cada una de las dos armadas a lo largo de estos 500 años, con doctrinas muy comunes y que fueron pues, parte del debate histórico a lo largo de estos 500 años, que es mejor tener bases y apostaderos por todos los rincones del planeta, o pocas bases navales estratégicas, o grandes flotas con pequeñas bases. Desde luego, otro de los aspectos fundamentales de ambas armadas es el modelo de formación. Yo creo que a lo largo de la historia hemos ido sucumbiendo a leyendas varias, unas documentadas, otras no tanto, donde hablan de una armada anglosajona, pues muy del oficio, muy práctica, y frente a una Real Armada pues más orientada a una formación ilustrada y académica. Todo esto pues yo creo que serían motivos de sobra para hacer una conferencia. En construcción naval exactamente igual. A lo largo del siglo XVIII estuvimos cambiando de modelos unos y otros, imitándonos, copiándonos, pero también es cierto que en la historia naval del siglo XIX, del siglo XX español, hemos tenido grandes éxitos y grandes fracasos introduciendo modelos de construcción naval británicos. Por supuesto, hablar de acorazados, cruceros y portaaviones británicos que señalaron pues, el principio del siglo XX, pero que también dejaron una serie de lecciones a no repetir que convendría comentar. Y por supuesto las dos grandes estrategias, la británica y la española. Y la británica del siglo XX yo creo que es un ejemplo de cómo se hace y se forja un imperio y también cómo se destruye. Por mi parte, nada más que animaros en el debate a preguntar este tipo de aspectos. Espero luego que con la copa de vino, pues aquel que tenga más deseos de hacer un monólogo, pues lo pueda hacer con las personas que estime convenientes, pero sí me gustaría que no capitalizáramos solamente en una o dos intervenciones todo lo que el mundo que está aquí pues quiere conocer o quiere compartir. Sin más, y de nuevo agradeciéndote, almirante, la acogida en el órgano de Historia y Cultura Naval, pues tiene la palabra Pedro, capitán Pedro Jiménez. Muchas gracias. Almirante, con tu permiso. Pues buenas tardes a todos. He hecho en el transcurso de la intervención de mi almirante y de Alejandro, ojeado ligeramente las caras de los asistentes y he visto un nivel de historiador y he visto un nivel de presentador de libros que después de lo que ha dicho el almirante y de lo que ha dicho Alejandro, no sé si me queda a mí vergüenza torera para seguir adelante con mi prometido. En cualquier caso, yo lo voy a intentar, porque como oficial de la Marina y submarinista que soy, pues a mí esto de estar preparado para todo me gusta. Y así nos vamos a echar al ruedo, que ya verán que va a valer la pena. Bienvenidos en nuestro nombre y en el del órgano de Historia y Cultura Naval, por quien hoy estamos aquí, a todos ustedes. Hacemos nuestras, como es natural, las salutaciones de nuestro almirante y de nuestro buen amigo, editor y mejor historiador, Alejandro, al recibirles a todos. Y sin más dilación vamos a pasar al objeto de nuestra asistencia hoy, aquí, en este acto que sin duda hará sus delicias, sobre todo cuando hable Víctor. Cuando se nos ofreció la posibilidad de ser quien presentáramos este libro de Víctor, ya dijimos, bueno Alejandro, no hace falta que busques más. Aquí estamos y este libro lo voy a presentar yo, con seguridad. Y es que presentar un libro de Víctor San Juan, es algo realmente gratificante, se lo puedo asegurar. Entre otras cosas, porque para poder hacerlo es necesario leer antes su creación. Y esto es algo, créannos, que puede llenarnos de satisfacción, como espero que les llene a todos ustedes después de leer este o cualquiera de sus libros. Al leer su obra, nos pudimos dar cuenta de que es un productor Víctor sui generis. Le decía yo al entrar en esta sala que si me dieran 2 libros ahora mismo sin cubiertas y me dijeran, descríbeme de uno de estos 2, ¿cuál es el de Víctor?, no me equivocaría en absoluto. Porque el estilo de Víctor es que es inconfundible, como el de otros historiadores que tengo aquí presentes delante de mí, a los que también reconocería por sus obras. Es inconfundible por su estilo, es inconfundible por su ritmo, es inconfundible por su desparpajo, su vocabulario, es un desenfrenado. Es un tío animado hasta el tope.
Tiene una presentación impresionante, da unas lecciones magistrales y una enseñanza inolvidable. Y es que si por algo nos hacemos cómplices de la obra de Víctor, es precisamente porque enganchados al lomo de su cubierta desde la primera página, no se deja de aprender ni un solo instante en el recorrido global de su trabajo. Una auténtica lección de historia. Y esto es algo, mi querido Víctor, que agradecemos de verdad. Damos por supuesto, es cierto, que todos los que aquí presentes, todos los que aquí están, han leído o leerán, estamos seguros, el libro que nos trae hasta aquí, y que lleva este curioso subtítulo que el autor, por razones que solo a él competen, ha ocultado en la página cabecera, pero que les hemos hecho llegar a ustedes en esta especie de hoja índice que nos hemos atrevido a presentarles a ustedes para que tengan una idea de cuáles son las 22 acciones navales a las que nos estamos haciendo referencia. El subtítulo es Algunas poco conocidas. Alejandro ha pegado un esbozo de lo que quiere decir algunas poco conocidas, pero sin duda que esto, sin duda de poco conocidas, es así, vamos, digo yo que será así, porque si al leer alguno de los capítulos del libro alguien cae en la tentación de decir, ¿esto qué es? Pues está claro, algo que no conocía. Por eso él nos ha dicho que algunas son poco conocidas. Cuando acaben de leer el libro ya no tendrán duda, todas las van a conocer. Dejamos sin enumerar las cuantiosas preguntas que sin duda se hace alguien a quien le cae este libro en las manos y que estamos convencidos de que en la mente de todos ustedes, cuando acabe de hablar yo y acabe de hablar Víctor, les van a surgir. En la presentación del propio autor, como digo, saldrán de su escondite. Y si no lo hacen será porque, esperando a oír lo que él nos dice, la reservaremos para el coloquio final, ese coloquio al que nos ha animado Alejandro y en el que yo abundo. Es un coloquio imprescindible, necesario, con lo que poder completar toda la información, para que no dejar ninguna duda de que el libro, si no lo han hecho ya, hay que leerlo. Se nos muestran en este libro algunos de los caminos recorridos por la Armada Británica, al final de los cuales el resultado que han alcanzado, el resultado esperado, ha sido o ha estado muy lejos de ser el que sin duda se esperaba al comenzar la andadura, al comenzar su derrota. Recorreremos con el autor, con nuestra imaginación y con nuestra buena disposición, sin duda, y a lo largo y a lo ancho de 346 páginas que se hacen cortas, estas 22 acciones navales, cuyo desenlace no fue, como hemos dicho, ni del agrado de la Marina del Reino Unido, ni lógicamente del propio Reino Unido. Realmente contamos algo más de 22, pero la agrupación está muy bien lograda. Está bien lograda en términos de oportunidad. Y por ello, estas 22 acciones serán las que nos enseñarán el papel determinante de un sinfín de variables que entran a formar parte de los complejos entramados que llevan al desenlace de aquellas ocasiones en las que se ha generado el devenir histórico de las naciones. Las 346 páginas se dividen para estas 22 acciones en 15 y pico de páginas por acción, lo que permite un seguimiento sin cansancio. Además de que al ser acciones desligadas una de otra, cuando acabamos una, podemos pasar a otra, a continuación inmediatamente. O podemos alternarlas cronológicamente, o podemos dejar pasar un lapso de tiempo, o simplemente dejar descansar el libro hasta que una nueva ocasión amanezca ante nuestros ojos o tengamos oportunidad de retomarlo. Es un libro que se lee con una gran facilidad. El reparto de hojas de acción está bien logrado, tengo que reconocerlo. Aunque es cierto, y tenemos que hacerlo notar, que la ocasión de Cartagena de Indias, por razones evidentes, mi querido Víctor, la de Tolón, por proximidad de elaboración y producción, y la de Singapur, por proximidad temporal, y por la cantidad de consecuencias, sobre todo, que de ellas se extraen, han merecido por parte de Víctor una desviación, aunque poco significativo, de la media de hojas acción. De su mano recorreremos 570 años de la historia del mundo. Bueno, 470, si quitamos aquel al que los británicos llaman su siglo maravilloso, para diferenciarlo, caso necesario, de unas recientes épocas horribles. Historia, como decimos, centrada principalmente en las aguas atlánticas, como prueba de la globalidad de las acciones, de su efecto mariposa y en el cómo las armadas desempeñan un papel en la historia de los pueblos que, si no se reconoce, se estudia y se prevé, está destinado a sumergirlas en lo oscuro de la memoria,
de donde les aseguro es difícil rescatarlas. Nos hace ver esta obra qué es lo que ocurre cuando se olvidan los principios de la guerra y se sustituyen por conceptos incomprensibles para quienes al fin y al cabo deben de ganar o perder las batallas, los planificadores y sobre todo los combatientes. Nos hace ver esta obra cuán difícil es mantener un equilibrio entre la dirección y la ejecución. Nos hace ver esta obra la necesidad de vivir permanentemente actualizados en el pensar y en el actuar. Como dice Donald Kagan, un error persistente a lo largo de los tiempos ha sido el fallar en comprender que el mantenimiento de la paz requiere un esfuerzo activo, planificación, empleo de recursos y sacrificio, al igual que la guerra. La memoria es siempre selectiva. Solo se suele retener parte del pasado. En casi todas las ocasiones, lo memorable o digno de ser recordado. El resto se hunde en el olvido. Cuando esa selección además es tendenciosa y malintencionada, el futuro tiene muchas probabilidades de dejar de ser impredecible e incierto. Nada hay más peligroso que, basándose en épocas pretéritas, practicar el desdén y la ignorancia. El desdén como norma de conducta y la ignorancia en aras de una supuesta originalidad. En las páginas de este libro, en el seguimiento de su historia, encontraremos la justificación a estas palabras. Nos viene a la memoria el diálogo precioso de Alicia con la Reina Roja, en una obra maravillosa, de Leigh Van Halen, Alicia a través del espejo. Lo que se ha venido a llamar la hipótesis de la Reina Roja. Tras una carrera desenfrenada que todos seguro que conocen, Alicia descubre estupefacta que no se ha movido del sitio de donde arrancó. Cuando le explica su asombro a la Reina Roja, le comenta: en mi tierra, cuando se corre tanto, se llega a alguna parte. Un lugar bastante lento, le responde la reina. Aquí, si se quiere llegar a alguna parte, hay que correr 2 veces más rápido que todo cuanto puedas. Y esta es la actitud. La actitud. Las relaciones entre los órganos de decisión, de planificación, de mando y de combate. La necesidad de no desechar modelos viejos, sino de aplicar adecuadamente lo que se tenga en cada momento al momento. No buscar los fracasos exclusivamente en los combatientes. Ya lo hemos mencionado antes. Muchas veces, las más, es la calidad del mando a quien corresponde el mayor pedazo de la tarta. Hay que olvidar la autocomplacencia. Todas estas y muchas más que no queremos enumerar por acortar esta presentación son conclusiones que se pueden extraer de este libro con la consecuencia que figura en el nombre que Víctor le da. ¿Y las consecuencias? Bueno, las consecuencias se las dejo a ustedes. Hay que leer el libro y sacarlas. De la lectura de estas historias se van desgranando una tras otra, sin solución de continuidad. Verán qué fácil les resulta. Y nada más, señores y señores. Nos despedimos y les dejamos en las mejores manos, las de Víctor, quien seguro que sí sabrá darle la auténtica dimensión de su obra y despejar cualquier por qué, cómo y qué que tengan en su mente. No resistimos de abandonar el uso de la palabra sin antes recordarles que estamos celebrando el centenario de la creación del arma submarina española, a la que hemos dedicado algunos años de nuestra etapa en la Armada. El 22 de septiembre de 1914, el submarino U-9, condecorado con la Cruz de Hierro, el primer submarino que recargó sus tubos en inmersión, al mando del capitán de corbeta Otto Wedingen, hundió 3 cruceros acorazados ingleses, en un breve espacio de tiempo, en el canal. El Abukir, el Hogg y el Cressy, el cabeza de la serie, cuyas consecuencias, estas sí que se las medio anticipamos, a nosotros nos afectaron como nación y como marina directamente. Estamos seguros de que Víctor quería incluirlo en la obra, pero sin duda, como siempre que hay que elegir, mi querido Víctor, se presentan decisiones difíciles, y la que se tome es la que hay que apoyar. Y por ello apoyamos a este libro, a su contenido y a su autor. Y le animamos a que siga deleitándonos con su peculiar y particular forma ágil, divertida y descarada de explicar la historia y sus porqués, y sus cómo y sus qués. Gracias, Víctor. Aquí te dejamos el toro en suerte. Muchas gracias a todos por su atención. Y recuerden, la historia no es más que una repetición permanente y persistente de los mismos actos, llevados a cabo dentro de sus correspondientes ciclos vitales. Víctor, creemos que tienes la palabra. Y como tú dices en tu obra, para acabar, fin.
Gracias a los intervinientes por lo que habéis dicho. La verdad es que es emocionante. Gracias a los concurrentes por venir y gracias a la Armada, por supuesto, ¿no?, por acogernos con su hospitalidad habitual, ¿no? Pero también un agradecimiento especial que yo creo que es importante y me gustaría reivindicar para Editorial Navalmil, porque hay una metáfora que yo quería decir y que es importante, ¿no?, ya que estamos en un sitio de la mar, que Navalmil está representando ahora para el autor un poco como el coger aire cuando estás en el agua, ¿no? Ahora los autores de tema naval estamos con la cabeza dentro del agua y Navalmil pues es realmente la que un poco pues nos saca y nos permite respirar y exponer nuestras obras, ¿no? Daos cuenta de la importancia que tiene ahora esto para nosotros. Y sin más, pues paso a leeros unas palabras sobre el libro. Si a un buen aficionado a la historia naval le preguntáramos en nuestros días al menos 4 grandes derrotas españolas en la mar, no dudaría en citarlas de rigor. La Armada Invencible, las Dunas, Trafalgar y la Guerra del 98, añadiendo a alguien tal vez Cabo de San Vicente. Resulta curioso, sin embargo, que si le pedimos sitio otras 4 británicas, incluso siendo inglés, difícilmente podrá decir más de 1 o 2. Y es curioso, puesto que si los españoles tenemos las 5 anteriores en nuestra lista negra, los ingleses cuentan al menos con 6 grandes derrotas navales en su historial, de gran trascendencia. La Contraarmada en 1589, el Raid del Medway en 1667, Cartagena de Indias en 1741, la Guerra de las 13 Colonias en 1781, la cual, como saben, trajo la independencia de los actuales Estados Unidos, el Imperio Mundial, la Batalla de Coronel en la Primera Guerra Mundial y Singapur en la Segunda. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es fácil conocer nuestros fracasos y, sin embargo, desconocemos los del adversario habitual? Tal vez se deba a nuestra forma de adquirir los conocimientos. En España y a nivel de historia naval, todos hemos seguido un camino parecido, empezando por el conocimiento de nuestras grandes derrotas, donde títulos como Trafalgar, de Benito Pérez Galdós, o la derrota de la Armada Invencible de Gareth Mattingly eran insustituibles. Los centenarios, primero el de la Guerra del 98 en 1998 y el de Trafalgar en 2005, trajeron inevitablemente una cultura de derrotas que hemos asimilado de forma pedagógica y educativa, pero también puede que con un exceso de modestia e incluso con un poco de autocastigo o masoquismo. Los españoles, hemos podido oír en televisión, no hemos ganado una batalla naval desde Lepanto. ¿Es esto verdad? Pues no. Como todo lo aprendido demasiado deprisa o a golpe de atracón mediático, ni siquiera se trataba de una verdad media, sino de una completa mentira. A lo largo de la historia, nuestras diferentes armadas han vencido en numerosas batallas, y desde Lepanto podemos al menos citar 25, de las que hay de talla. Afortunadamente, doctos catedráticos y expertos no han tardado en poner las cosas en su sitio, y sus libros nos han devuelto las victorias de los españoles en beneficio de nuestro conocimiento, porque, como cualquier otro pueblo marinero, hemos sido derrotados, pero también la Armada ha sabido tener magníficas victorias sobre sus enemigos, de las que Cartagena de Indias en 1741, Bahía de Todos los Santos en 1625, Veracruz, Tenerife, Cádiz o Puerto Rico son solo una muestra. Conocíamos ya, por supuesto, las victorias británicas. El inagotable aporte de literatura anglosajona de la Royal Navy en la época napoleónica daba pistas, y no citaba abiertamente la gran sucesión de magníficas victorias e increíbles victorias británicas, ¿no? Las Santas, glorioso 1 de junio, San Vicente, Trinidad, Buquir, Menorca, Camperdown, Malta y Copenhague son como una marcha triunfal que conduce a Trafalgar. Eran los británicos invencibles. Si sumamos a lo anterior el refuerzo insoslayable de Hollywood, pues así lo parecía. Pues ¿cuándo habían sido derrotados? Tras los 100 años de invencibilidad del siglo XIX, y obviando ambas guerras mundiales, poca gente era capaz de citar más de 1 o 2 ocasiones. Esta, sin embargo, no es la realidad. En un largo recorrido histórico, que para mí comenzó en 2011-2012, aunque antes tuviera conocimiento del episodio medieval de la incursión castellana, que aparece en mi libro Piratas de todos los tiempos, las derrotas británicas no solo se producían frecuentemente durante los últimos 570 años, o sea, una cada 20 años aproximadamente, sino que según la época venían citadas con toda claridad en la bibliografía inglesa. No había más que traducir. De este modo es como, a través de 50 volúmenes de bibliografía, el 40% de autores ingleses, acabé recopilando para este libro 30 derrotas británicas en la mar, muchas de las cuales se conocían poco o nada. ¿Por qué entonces incluir solo 22? El motivo es sencillo. Algunas de ellas, como la campaña de los Dardanelos, el hundimiento del Hood en el estrecho de Dinamarca, la catástrofe del convoy PQ-17 o el hundimiento de los acorazados británicos en el puerto de Alejandría, ya estaban muy bien narrados en trabajos modernos de grandes cronistas. No tenía, pues, mucho sentido la reiteración.
El objetivo era solapar con investigadores contemporáneos en desastres británicos como la Contraarmada, Cartagena de Indias o Tenerife, para, a partir de este punto, profundizar en episodios desconocidos en España, como las guerras anglo-holandesas del siglo XVII, con batallas como los 4 días, el Rey del Medway, Solebay o Texel. A partir de ahí emprendemos para el lector un viaje desconocido a combates solo para expertos, como Veracruz, Dúngenes, Atacames, Creta o Santo Domingo. Y en el más difícil todavía, llegar a la captura del Revens o el desastre de la flota remitida a Bastimento en 1727, cuya reconstrucción es casi exclusiva de nuestro texto. En cualquier caso, para no confundir al lector, las batallas se exponen cronológicamente. Desde este punto de vista, el libro puede dividirse en 5 partes. Una inicial, con el episodio medieval de la batalla de La Rochelle y la incursión castellana. Un segundo, con las guerras isabelinas en torno al conflicto, cuyo episodio central fue el de la Armada Invencible en el siglo XVI. El tercero, de las citadas 3 guerras anglo-holandesas en el XVII. Un cuarto del siglo siguiente, el XVIII, en el que, no lo olvidemos, España e Inglaterra se enfrentan 6 veces seguidas. Y, por último, las 2 guerras mundiales. Cuando terminemos, si es que hemos tenido paciencia, este periplo, pues tendremos un conocimiento de las derrotas británicas que será como la pieza que faltaba en nuestra cultura naval. Ese es el propósito principal del libro, venir a ocupar el hueco que quedaba en este punto. Para terminar, 2 son las tesis que se defienden en este libro. Por una parte, que todo pueblo que afronta el desafío de la mar como parte de su destino puede alcanzar grandes éxitos, pero también sufrir derrotas y fracasos que malogren su andadura. Y también que el completo conocimiento de la ejecutoria del adversario a la par de nuestras victorias y derrotas, siempre bajo ambos puntos de vista, será lo que nos dé un conocimiento sólido de la realidad y la verdad de la historia naval. Muchas gracias. Muchas gracias a los 3 por vuestras intervenciones. Como habrán podido comprobar, espero que no se hayan sentido decepcionados por las palabras que acaban de escuchar, y ahora, si les parece, vamos a pasar a un coloquio. Les quería pedir, por supuesto, que se sientan libres para efectuar las preguntas o las valoraciones que quieran hacer, pero también quería pedirles que actúen con rigor, con respeto y con responsabilidad. Las 3 R's a la hora de hacer sus valoraciones y sus preguntas y sus juicios. Cuando quieran, pues podemos empezar. Gracias. El almirante Treviño. Muchas gracias. Tengo que decir que acabo de comprar el libro y he leído el índice. Y me ha llamado poderosamente la atención no ver reflejada la batalla naval de Jutlandia. Una batalla en la que 150 buques británicos se enfrentan a 100 alemanes, es decir, un 33% menos, y los alemanes les hunden el doble de buques y les causan más del doble de bajas. Estoy de acuerdo en que hay batallas bien tratadas o no tratadas, pero esto para mí fue el aldabonazo al orgullo de la Royal Navy. Es decir, lo que ellos habían estado creando durante siglos, de repente, ante unos terrícolas alemanes, son totalmente tomados, quizás por la estupidez del almirante David Beatty, que ve cómo le hunden uno tras otro sus cruceros de batalla y dice: ¿qué le pasa a estos malditos barcos? Y es lo que se le ocurre. Curiosamente, la Royal Navy al año siguiente lo hace al almirante de la flota, y puramente de la flota, que es todo prudente, lo pasa a Westminster. Pero en fin, quería saber un poco los motivos. También, como subanista, ahondo en lo que ha dicho el capitán de navío Ginette, que fue mi excelente segundo en la sopa, sobre la frase de Churchill. Cuando el minúsculo U-9 hunde a O. Cresia Churchill dice: en poco más de una hora, un minúsculo barco de 400 toneladas y 19 hombres de dotación nos ha causado más bajas que tuvo Nelson en toda su vida marítima. Ni que mencionar tampoco la hazaña del U-47 en Escapa-Flow, en fin, el hundimiento del Valiant en la bahía de... En fin, son muchas batallas. Me gustaría un poco saber, sobre todo, la exclusión de Jutlandia. Pues sí, efectivamente acaba de darnos usted una pequeña clase de historia naval, muchísimas gracias, pero en Jutlandia el tema es de un peso además abrumador para mí, ¿no? Porque el libro, si lo ha leído usted o lo ha ojeado, está dedicado a don Luis de la Sierra, a la memoria de él. Y entonces Luis de la Sierra para mí hace la mejor narración que se puede hacer de Jutlandia. Entonces, pues yo por respeto, a lo mejor un respeto mal entendido, pues no he querido entrar ahí. Entonces, bueno, pues creo que efectivamente usted lo que ha dicho
tiene razón, pero el número, ya digo, de 22 derrotas está escogido al azar y trata de solapar un poco en el tiempo lo que se está investigando ahora con lo que puede quedar por investigar, ¿no? Para abrir camino hacia el futuro, ¿no? Sin menospreciar Jutlandia, desde luego. Yo quiero preguntar una cosa muy sencilla. ¿Por qué no estudiamos y no aprendemos y no se habla de nuestras historias? Y luego que hemos aprendido cuando estudiamos, cuando yo no tengo el bachiller y todo eso, que es de derrotas. ¿Por qué siempre, hasta las películas, y esas las americanas, siempre tienen que salir que los ingleses ganan? Pues se hacía un montón. Entonces, ¿por qué no hay más propaganda de nuestras historias? Nada más. Para ti. Adelante, dale caña. Bueno, yo creo que en nombre de todos los de la mesa, la deficiencia de la historia, del estudio de la historia de España es tremendo. Yo creo que tiene tres causas muy objetivas. La primera, que cuando se rehacen todos los planes de estudios del primer tercio del siglo XIX, tenemos muy cercano el 98 y se intenta echar una especie de capa o de manta encima de esa tragedia. En segundo lugar, que terminada la Segunda Guerra Mundial, que sería otro de las grandes épocas de los historiadores, está el peso abrumador del nuevo concepto de guerra relámpago alemana, las batallas por tierra, que se quedan muy aparcadas. La historia naval, no en el mundo de los historiadores, pero sí en los planes de enseñanza de educación infantil universitaria. Y en la universidad es que es un absoluto desconocido la historia naval en España. De hecho, tenemos que pensar que, aunque se han dado asignaturas parcialmente, hasta que no se crea la cátedra de historia naval por parte de la Armada hace 2 años, no existía ni una sola cátedra de historia naval o marítima en el mundo universitario español. Así que si no empezamos por los colegios, por dar algo de historia naval, si en el mundo de la educación intermedia pues tampoco se hace, y en el mundo universitario ha permanecido ajeno, pues tenemos un gran vacío, y la prueba está en que, aunque me enorgullece como editor tener este libro, es el único que hay sobre la materia en este momento, así que tenemos un vacío tremendo, y yo lo que animo a todos es que estudien en la Cátedra de Historia Naval, o que hagan cursos como hay aquí todos los inviernos, para las universidades mayores incluso, y por lo menos vayamos pontificando algo sobre esta materia, porque el porvenir que tenemos por delante en cuanto al aspecto naval es tremendo, y si no entendemos nuestra historia, ni entendemos cuál es nuestro papel, ni por qué necesitamos submarinos, que parece un capricho de la Armada, ni entendemos cuál es nuestra proyección hoy en día en el comercio internacional, ni entendemos que nuestra economía depende del 92% del tráfico marítimo, pues no sabemos dar respuestas ni políticas, ni económicas, ni estratégicas a nivel internacional. No sé si alguno queréis añadir algo más. Ana, tenemos... Está ahí Celia. No, está aquí Delia. En primer lugar, felicitar a la mesa, porque es verdad que nos habéis llevado a un estado de ánimo bonito, casi apasionado, emotivo, por supuesto, y además nos habéis puesto al día. Y yo con 70 años nunca pensé que me iban a invitar mis amigas, Beatriz, etc., a esta conferencia, en tanto que acabo de tomar orgullo máximo, es decir, porque pensé que desde la Invencible, desde el Manto, nos habían dado todas el mismo camino. Y ahora vemos que les hemos dado 22 veces un poco más. Y esto nos llena de satisfacción como buen patrón. Pero hecho recibo este homenaje propio, que os ganáis, que lo habéis llamado. Yo el otro día leí una hoja de periódico, lo que sea, al ministro Morenes, una columna diciendo que es que estos chicos, estos políticos, es que no saben que estamos necesitando, ¿verdad?, unas inversiones en nueva tecnología, en nuevos equipamientos, en nuevos barcos, en nuevos tal. Y yo pediría que se hiciese una Susa a la tarde y nos dieseis una pincelada de cómo estamos en el presente. Tenéis armas,
tenéis barcos, no tenéis nada, os van a jubilar precipitadamente, contadnos algo de presente. Muchas gracias. Pues esta es tuya. Yo lamento mucho no poder responderle, porque este es el órgano de historia y cultura naval y aquí estamos contando el pasado y la evolución, las lecciones aprendidas del pasado para poder entender el presente. Pero no estamos actualizados hasta el punto de poderle dar una valoración de nuestra situación ahora mismo defensiva. Quizá en la sala hay algún almirante de activo o hay alguna persona que tenga más conocimiento y se lo pueda... Una pinceladilla. O quizá alguien en la mesa. Yo puedo decirle, si usted quiere, las victorias que hay desde Lepanto, las que he encontrado yo. Si le parece a usted bien. Yo siempre encantadísimo con ver que tenemos 22 derrotas a la Navy. Ya no estar archivado. Bueno, pues ya está, pues con eso fenomenal. Sí, es estupendo. Hay otra pregunta. Espera un momento. Hay otra pregunta allí, un momentito. Buenas tardes, muchas gracias a la mesa, a la Armada, a la autora, a la editorial. Muy rápido, de las cuestiones en el debate, quería preguntar sobre el punto de acorazados, cruceros, portaaviones, éxitos y fracasos. En particular, al autor, al respecto, ya sé que es un buque reciente, obviamente reciente dentro de los programas de construcción navales británicos, pero su opinión especial sobre los éxitos y fracasos de los portaaviones británicos construidos a partir de la Segunda Guerra Mundial y en particular de la clase Invencible, si es que tiene alguna opinión, algo que aportarnos al respecto. Fue un barco muy controvertido cuando se diseñó y se puso en marcha. Quería conocer su opinión. Bueno, mi opinión no es especializada, es de siempre aficionado, ¿no? A el Invencible y sus dos hermanos, el Ark Royal y el Illustrious, pues fueron concebidos como cruceros antisubmarinos. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre que haces un barco, este barco estaba hecho en la época del final de la Guerra Fría para combatir contra la amenaza submarina soviética. Cuando los submarinos soviéticos fueron a Arcángel a desguazar, pues estos barcos pues quedaron un poco por fuera de lugar y hubo que reciclarlos, ¿no? El problema es que fueron a una guerra, las Malvinas, en que hacía falta que asumieran la defensa de la flota con muy pocos aviones, con 8 Harrier nada más. Entonces, pues quedaron como barcos que no eran todo lo buenos que deberían de ser, pero que no eran malos tampoco, ¿eh? Es decir, o sea, quedaron un poco ahí entre, bueno, pues que ni chicha ni limonada, ¿no? Aquí. Sí, buenas tardes. Enhorabuena por la magnífica exposición. Una pequeña reflexión y una pregunta. Al hilo de una anterior intervención en la que más o menos se comentaba el porqué de magnificar esa tendencia de magnificar las derrotas y minimizar las historias, coincidiendo con la argumentación que como periodista yo añadiría también que tal vez forme un poco parte de la idiosincrasia española. De hecho, de Pancho y Trafalgar aparecen en el himno de la Armada, el de Germán, ¿no? Y, por supuesto, en mi opinión también la torpeza de la clase política y no de redactar una historia tal y como ha sido. La pregunta es la siguiente, al hilo también de Trafalgar, que lo ha citado el doctor. En Trafalgar de Galdós, también en el remake de Reverte, se pone de manifiesto una penuria económica, un pequeño abandono, un abandono de la administración hacia la Armada porque no llegaban los salarios, ¿no? Había, digamos, poca atención. Mi pregunta es, ¿la Armada Británica, la Royal Navy, ha tenido también estos, entre comillas, desencuentros, ha tenido también estas penurias económicas a lo largo de su historia? Bueno, a lo mejor no ha pasado por penurias económicas, porque los ingleses siempre han dedicado más a la mar que nosotros, pero más tiempo y más dinero y más energías y más estar en la mar que nosotros pero no porque nosotros seamos peores, sino por contingencias marítimas del momento y políticas muchas veces, ¿no? Pero sí que es cierto que la Armada británica ha pasado por momentos muy bajos, ¿eh? Y en el libro encontrarán ustedes varios, ¿eh? Pero
Para un poco compensarle, si le puedo compensar con esto, decirle que yo de los españoles tengo contabilizadas 24 derrotas en total en la historia. Habrá más o habrá menos, eso tiene un margen de error, pero dése usted cuenta que los españoles tenemos 33 victorias. Entonces, ¿cuánto habría que modificar en esa percepción que tenemos los españoles de nuestra armada, ¿no? Porque yo creo que es completamente contraria al balance real. En primer lugar, quiero felicitarle por el éxito de haber publicado este libro. Gracias. Que ilustrará a muchos españoles sobre la Armada Española y las derrotas contra mi mujer, entusiasmada por ver que alguien habla de las derrotas de los Qué bueno. En segundo lugar, quería hacer un comentario, porque en la contraportada pues se dice, hablando de la Armada Inglesa, la Royal Navy, su espléndida sucesión de victorias se inicia con la Armada Inglesa. Y aquí siento disentir de usted, porque ni es Armada Invencible, ni fue una victoria de los ingleses. Fue un desastre español, pero no una victoria de los ingleses. Una empresa que no se pudo realizar, igual que no lo consiguió Napoleón, ni lo consiguió Hitler, pues tampoco lo consiguió Felipe II. Pero no fue una victoria de los ingleses. Y siendo este libro pues, tan didáctico y tan bueno para la historia de España, pues me ha llamado que cuando en el ámbito de la Armada Española se conoce como la Gran Armada, que usted es una Armada Invencible. Lleva usted razón y comprendo perfectamente lo que dice. Lo que ocurre es que para que una contraportada, un claim se hace para que la gente comprenda de qué estás hablando. Entonces, si empiezas a hablar de que la Invencible en no es la Invencible, que es la Gran Armada, te empiezas a cambiar nombres, a dar razones tal y cual, pues igual tendía un poco a la confusión, ¿no? Pero lo que dice, pues lleva usted razón, esa es la verdad. Pero esto está hecho un poco, bueno, pues con una, si quiere usted, inexactitud a lo exacto, pero que hace servicio a que la gente, a que una gran mayoría lo entienda, ¿no? Y discúlpenos si no es absolutamente exacto, ¿no? Víctor, muchos éxitos, enhorabuena por este libro. En esas 22 derrotas que cuentas habrán debido a muchas circunstancias, mala suerte, le vinieron dadas o lo que sea. Me gustaría que resaltaras aquellas en las que se debieron a errores de muchos. Errores grandes. Es que las hubo. Sí, claro que las hubo. Sí, habría que ir repasando, ¿no? Pero vamos, en el combate de Veracruz pues fue un asalto prácticamente pirático, ¿no? En la contraarmada pues fue un error estratégico gravísimo, ¿no? En el revés capturado pues fue también el estar esperando en Azores con una flota y resultar que la flota a la que estabas esperando es más grande que la tuya, ¿no? Y así pues se podía ir repasando todo, ¿no? No podemos estar aquí desgraciadamente, Marcelino. A mí me encantaría repasarlo contigo, pero porque sé que eres un gran aficionado igual que yo, ¿no? Pero ¿Más gordas? Pues las más gordas pues las he dicho, sí. A ver. Las más gordas para mí son la contraarmada, en 1589, el raid del Medway, que es cuando les entran en la campiña, ¿sabes? A los ingleses, los holandeses, Cartagena de Indias, por supuesto que es una catástrofe grandísima en todos los sentidos, las 13 colonias que realmente fueron derrotados en toda la línea, estratégicamente, tácticamente, en todos los sentidos. Coronel, porque significa realmente el cambiar un poco el signo, ¿no? De 100 años de invencibilidad y de considerar que éramos invencibles, pues llega un señor, un animal, un teutón y les derrotó, ¿no? Y ya estableció un camino que era el que iba a ser un poco el de entonces. Y Singapur por la enorme trascendencia que significa el final del imperio inglés sobre los mares. Estas serían las 6, para mí, las 6 más importantes. ¿Puedo decir yo algo? Claro. Es que no me resisto a hablar, Marcelino. Un consejo breve. Si quieren de un plumazo ver todo lo que ha dicho aquí todo el mundo ahora, sobre todo a raíz de la última pregunta, no se pueden perder ustedes el raid de Medway.
No se lo pueden perder, porque el rey de Medway, desde que termina la batalla anterior, porque es una especie de continuación de la batalla de los 4 días, desde que termina la batalla de los 4 días hasta que sale de Ruyter, cargado de banderas inglesas, dejando el afluente izquierdo del Támesis hecho añicos, dejando el astillero de Chapman echando humo por todos lados, y con una anécdota que ahora les voy a contar, es una muestra global de hasta dónde puede llegar una nación si se despista un poco del estudio de su historia, del estudio de la situación, de las conclusiones de sus batallas, de las conclusiones de sus victorias y de las conclusiones de sus derrotas. De Ruyter entró en Medway porque el rey inglés decidió desarbolar la flota sin haberse firmado el tratado de paz con Holanda. Entonces decidió desarbolarla y la metió toda en el astillero de Chapman a festear. Claro, el almirante de Ruyter le faltó tiempo para salir a la mar. Preguntó a su gobierno, le preguntó, oye, Frank, ¿has firmado el tratado de paz? Y Frank le dijo, pues para nada. Digo, ¿cómo? Pues mañana a la mar. Mañana a la mar todos. Y salió a la mar con la flota holandesa y se metió en el Támesis, como hicimos nosotros 200 años antes. Se metió en el Támesis y subió por el afluente izquierdo, subió al astillero de Chapman y los hizo añicos. Y salió cargado de banderas. Salió tan cargado de banderas que hace pocos años se celebró un festival naval en Inglaterra, al igual que se celebró la celebración de la batalla de Trafalgar, cuando nosotros mandamos a nuestra fragata Blas de Lezo, la más moderna de la Armada, y a nuestro portaaviones Príncipe de Asturias, nuestro buque insignia en Trafalgar. Entonces, ellos celebraron la otra batalla naval allí. Y entonces, los holandeses, yo no digo por qué, porque yo no voy a juzgar lo que los holandeses hicieron, los holandeses mandaron a la fragata de Ruyter. Bueno, yo no sé si la Royal Navy a lo largo de su historia ha tenido triunfos y ha tenido derrotas, como Víctor San Juan pues nos ha expresado con esto que se llaman acciones navales desafortunadas para ellos, o como mi querido Agustín ha expresado en muchas ocasiones hablando de las victorias españolas. Pero el Foreign Office inglés se peleó con todo el mundo para evitar que la de Ruyter fuera a la Inglaterra. Se peleó en un reconocimiento expreso del desastre que significó para ellos. Cosa que, sin embargo, no hicieron con ese Blas de Lezo. Como una prueba más de que nunca han reconocido, lo voy a meter así como una cuña, de que nunca han reconocido el terrible fracaso del almirante Vernon en Cartagena de Indias. Porque fueron capaces de movilizarse todos para impedir que la de Ruyter fuera al Támesis, pero no fueron capaces de decir que la de Blas de Lezo, porque Blas de Lezo, que venga, porque Blas de Lezo a nosotros no nos ha hecho nada, pero de Ruyter les hizo mucho daño. No se pierdan capítulo 10, el raid de Medway. Ahí está todo. Buenas tardes. Simplemente un recuerdo del Fanaticada y Afrodíate, que fue el único marino que hizo ir a Nelson en combate naval frente al puerto de Cartagena. Creo que era comandante de la Minerva, era capitán de navío todavía. Y tuvo un enfrentamiento con dos flotas españolas, sufrió graves daños, Hardy también estaba en Blanche, y se fueron los dos con graves daños en los barcos, pero vamos, huyendo y lo persiguieron varias millas hasta que se escaparon. Fue una de las derrotas de Nelson. Sí, creo que los ingleses habían capturado a la Matilde. Que la llevaba un Stuart, ¿no? Un Jacob Stuart, me parece que era. Y entonces salió efectivamente Iriarte a por él, con la ayuda, también creo recordar, del príncipe de Asturias, ¿no? Y algún otro. Y la recapturaron, creo recordar. Sí. Era uno de los barcos que Hardy creo que lo cogieron, uno de los barcos ingleses. No, a Nelson no, ¿eh? Eso yo, claro, Nelson estuvo a punto de ser capturado y tuvo que salir huyendo. Sí, correcto. Sí, hombre, nos faltamos. Yo se lo voy a amplificar ligeramente. Es verdad que Nelson capturó a la Matilde y cuando llegó a bordo el comandante de la Matilde, Nelson quedó impresionado porque era un Stuart de los Stuart ingleses de la Guerra de las Rosas. Abrió su camarote y sentó al comandante español allí. Stuart, no te digo nada, hablando en inglés los dos. Aquello era fantástico. En este entreacto mandó a Jarvis, es verdad, lo mandó a pilotar como comandante del barco de la fragata apresada de la Matilde. Navegando en conserva, sin ser derrotado Nelson había ganado esta batalla.
sin ser derrotado, apareció en el horizonte el príncipe de Asturias, un navío. Entonces Nelson no hizo como Blas de Lezo, valga la expresión ahora mismo, cuando se enfrentó al Stanhope, una fragata contra un navío. Nelson sabía muy bien que no tenía ninguna posibilidad al enfrentar su fragata contra un navío español. Navío que fuera, un navío. Y entonces tocó retirada. Y se quedó Jarvis a bordo de la Matilde y fue recapturada por el príncipe de Asturias. La relación entre Jarvis y Nelson merece un libro entero para ella sola. Y entonces Nelson mandó parlamentar al comandante de nuestro príncipe de Asturias y le propuso cambiar la Matilde y a su comandante Stuart por su buen amigo Jarvis. En sus brazos murió en Trafalgar. No fue derrotado Nelson. Creo que no fue derrotado. Me gustaría que esta observación fuera, aunque fue derrotado en Tenerife. Aquí está. Sí. Fue derrotado en Tenerife. El 17. Y no se pierdan, porque ya se lo he dicho yo, que les recomiendo este libro, no se pierdan las palabras del almirante luego Nelson a su superior Harvey. No se lo pierdan. No puede ser, porque entonces ya no leerían el libro. Y el libro hay que leerlo. Es muy importante lo que Nelson le dice a su jefe que venía de San Vicente, de pelear con él en San Vicente. Es Lord St. Vincent, un titulazo inglés que tiene nombre de cabo ibérico. No se pierdan las palabras de Nelson. Yo quería hacer dos aportaciones, algunas, pero la primera me gustaría que se pudiera poner en pantalla la bandera conquistada a los ingleses, a los británicos en Tenerife, que la traigo aquí. Pero si no, es lo mismo. Yo lo que dicen ustedes, aportaciones mutuas de la Royal Navy y de nuestra Armada en la historia. Caramba. Es imposible concebir la historia de Europa sin conocer exactamente la historia de nuestras dos marinas. Es imposible concebir el descubrimiento de América y toda la evolución del nacimiento de Estados Unidos y de los países americanos sin conocer la historia naval. Esto sería algo realmente nuevo. Pero además hay una historia, algo que a mí me gustaría decir en este momento. Traigo la bandera británica, tratada con un respeto sumo en Tenerife. Estuvo en este museo nuestro, perdón, digo nuestro porque... Dice bien. Creo que puedo decirlo, almirante, si no lo dice. Sí. Esto, y que indica el respeto que hay que tener a la insignia, incluso aunque sea de enemigo. Creo que en Greenwich hay también banderas españolas y creo que ojalá en algunas partes del mundo se respetara con igual cariño la bandera española como se respeta en Greenwich. Otra cosa es, como ingeniero naval, había un tema nuevo que hablaba de la construcción naval y de ambos países. Ambos países caminaron juntos, pero diferenciados para los que somos muy quisquillosos en construcción naval. Avanzaron juntos en dos tipos que hoy en día están muy bien claros, que son la estructura que llamamos los ingenieros longitudinal y la estructura que llamamos transversal. España con Castañeta, el gran Castañeta, Jorge Juan, Landa, todos estos antecesores míos, desarrollaron un sistema de construcción muy avanzado que era la construcción longitudinal, en la cual los elementos longitudinales tienen más importancia que los transversales, mientras que franceses e ingleses hicieron al revés, tenían la construcción transversal. En madera casi no hay diferencia, pero es sustancial que mientras un Jorge Juan nuestro, el gran Jorge Juan, estaba en Inglaterra copiando los barcos ingleses, el almirantazgo había dado orden a que se desguazara un barco español capturado, el San José,
se despiezara para conocer cuáles eran las ventajas del sistema español, ya que este barco había luchado contra 3 barcos iguales suyos y les había desarbolado y realmente destrozado. Aunque, claro, al final venció el número, porque muchas veces el enemigo, cuando es bueno, gana, sea bueno o malo. Quería estos 2 puntos y nada más. Y gracias por haber puesto la bandera británica que te está bien, señor Alejandro. Muchas gracias. Añadir solamente a lo ya dicho, que, en fin, está muy bien, otras 2 aportaciones importantísimas de la Armada Española a la británica, que parece increíble, ¿verdad?, que la Armada Española aporte algo a la británica. Pues tiene 2 aportaciones fundamentales. La primera sería el sistema de los convoyes, que ellos heredaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que nosotros tuvimos que utilizar durante 300 años para las flotas de Indias. Y la segunda sería el contratorpedero destructor, que tuvieron el honor de reconocéroslo y de llamar al destructor destroyer, que es un barco que llega hasta nuestros días. Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta, si les parece. Y... Hola, pues, bueno, mi agradecimiento primero a Navalny y a la Institución Naval y a los escritores como Víctor por la labor que hacen, porque la verdad es que a todos los que nos gusta la historia naval es muy, vamos, no tenemos que agradecerlo, la verdad. Y yo tenía una pregunta, que, bueno, un poco al hilo de las innovaciones tecnológicas. Quizá, seguramente es mío que no, pero fue quizá un error de Inglaterra votar el Dreadnought, un salto tan cualitativo y, o sea, no fue como empezar quizá una carrera naval desde cero cuando ya tenía una ventaja frente a Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que no, porque los italianos estaban ya a punto con Cuniverti de ir a votar sus propios acuerdos. Contra el progreso no puedes ir. Entonces, realmente lo que les pasó es que fue una guarrada, claro. Porque tienes que tirar todo lo viejo a la basura. Pero bueno, el progreso es así. Sí. Es que no quería que se fueran sin hacer una observación a mi querido ingeniero que tengo aquí delante de mí. El buque capturado por los ingleses no fue el San José, fue el Princesa. Fue el Princesa, que después estuvo 40 años más con el nombre del HMS Princess, navegando bajo pabellón británico. Este barco, que fue desguazado en Portsmouth y reconstruido de nuevo, fue el modelo que utilizaron los ingleses para construir sus barcos de más de 112 cañones. El Victory de Nelson en Trafalgar es una muestra, es una copia de nuestro Princesa. Aumentado, es una copia de nuestro Princesa. Y una observación pequeña, porque es verdad, Jorge Juan fue a espiar la construcción naval en Inglaterra, lo cual parece un contrasentido, puesto que los ingleses estaban copiándonos nuestros barcos a nosotros. ¿Cómo es que nosotros mandamos a Jorge Juan a copiar los suyos, cuando eran los nuestros? Voy a hacer una pequeña puntualización nada más, que sin duda el ingeniero sabrá mejor que yo y me corregirá y yo aceptaré. Los ingleses estaban aplicando a su construcción naval ya el cálculo infinitesimal. El cálculo descubierto por Newton. Empleaban fórmulas físico-matemáticas para la construcción de sus navíos, en tanto que nosotros todavía seguíamos con el método Gazzañeta, que era un método artesanal. Muy bueno, pero artesanal al fin y al cabo. Jorge Juan vino con toda esa información y era a partir de ese momento cuando España empieza a construir sus barcos bajo un prisma de ingeniería naval y no de construcción de ribera. Esta creo yo que es la auténtica realidad de la visita de Jorge Juan a Inglaterra. No es correcto una... Ya lo sabía yo, porque no soy ingeniero naval. En construcción naval, emplear el método infinitesimal para calcular un espantillón de un material cuya resistencia no se conoce es un tanto absurdo. Por lo tanto, el método artesanal, cuando el material que se emplea es artesanal, está muchísimo más a propósito. Muchas veces, cuando en proyectos actuales alguien calcula y le salen 3,2 milímetros de espesor el espantillón de una plancha, como esa plancha no se fabrica, esto hay que ir a la de 5, que es el primero, es absurdo el cálculo
con ese detalle. Aparte de eso, Cortejuan era un magnífico matemático. Yo no puedo discutir a Cortejuan, ni menos en esta casa, claro. Esto, hay un problema, y es que Cortejuan lo que sí era un magnífico ingeniero de producción. Y los arsenales españoles eran una maravilla, porque lo que realmente hizo Cortejuan, realmente importante, fueron los arsenales. La organización de los arsenales. En cuanto a construcción naval, me gusta perdonar, comandante. Lo he dicho desde el principio. Lo he dicho desde el principio. Muchas gracias. Ahí queda su reflexión, ya que estamos hablando. Sí, muy brevemente, si es breve, adelante. Yo quisiera que dejar constancia de la opinión que tengo de los alumnos nuestros españoles y lo que pongo generado a que en ese tiempo que no hay señores ya, que somos de todos, no somos de todos, pues los almirantes me parecen todos los marinas, pero hay unos señores auténticos, maravillosos, viviendo ahí. Muchas gracias, señora. Y quiero tener constancia porque yo no soy el único, quiero mirar a todos. Esta intervención no ha sido Les puedo asegurar que esta intervención no ha sido preparada. Totalmente espontánea. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes una reflexión, ya que estamos hablando de derrotas, victorias, una reflexión que precisamente de Winston Churchill, que ha sido citado anteriormente por el almirante Treviño, y que yo creo que viene al pelo de todo este debate que hemos tenido hoy, que por cierto quiero felicitar no solo a los ponentes, sino a todos los interventores, a todos los señores que han hecho intervención, por su brevedad, por su respeto y por su concisión, como yo les he pedido anteriormente, y han posibilitado que este coloquio haya sido tan fructífero y tan dinámico como ha sido, como ha resultado. Bueno, pues la frase de Churchill dice que el éxito no es definitivo, el fracaso no es total, lo que cuenta es el ánimo para seguir adelante. Yo creo que eso se puede compartir por todas. Y yo, por mi parte, me gustaría emplazarles a todos a las jornadas de Historia y Cultura Naval que tendrán lugar los próximos días 10, 11 y 12 del próximo mes de marzo y que conmemorarán el centenario de la creación del arma submarina. Tendremos 3 jornadas de interesantísimas exposiciones relacionadas con el arma submarina y les recomiendo a todos que no se la pierdan. Por último, agradecer de nuevo a la editorial Navalmil por el éxito y por su valor al presentar este libro, y a Víctor San Juan también, que desearle mucho éxito en el libro, estoy convencido que lo va a tener, y agradecerle su presencia aquí. Muchísimas gracias y nos vemos el 10 de marzo. Gracias.